Hola a todos, mi nombre es Sahara y bienvenidos a mi canal. Hace algún tiempo mientras navegaba en Instagram me encontré con una cuenta que me llamó la atención. Bueno, cuando leía la cuenta para chismosear a ver de qué trataba, me encontré con gran variedad de fotos, pero no eran artísticas en sí, sino que mostraban una aplicación. Cuando vi el nombre de tal aplicación, pues busqué en la Play Store a ver si la podía descargar, pero lastimosamente en ese entonces pues no la encontré, no existía. Pero hace algunos días me enteré que ya sacaron la versión beta de la aplicación para que nosotros como usuario la descarguemos y la usemos. Por eso quise hacer este video donde hablo sobre mis primeras impresiones de ella. Ya que les di contexto, empecemos. Ok, después de descargarla, lo primero que vas a encontrar es la pantalla para iniciar sesión. Como yo no tenía una cuenta, creé una. Y de entrada te pregunta si eres artista o no. Bueno, rellenamos la información. Es muy sencillo hacer esto. Y también te da la opción de anclar tus otras redes sociales copiando y pegando el link. Me envían un código de verificación al correo y listo. Ya tenemos una cuenta. Cuando ya entré a la aplicación encuentro un tipo de muro donde supongo que pues a los que yo vaya a seguir pues me van a aparecer sus publicaciones. En este momento como no seguía a nadie pues no me va a aparecer nada. Pero cuando le damos aquí pues al siguiente icono en la parte inferior de la pantalla vamos a ver distintos recuadros. En la ventana donde estoy me dice Discover, me imagino que es para hallar otros artistas que ya usen la aplicación. Me aparecen Challenge, me aparecen Fan Arts, Sketches, Portraits, Landscapes, Illustration. Me imagino que son categorías para cada tipo de arte que uno publique aquí. Aparecen gran variedad de estilos, gran variedad de artistas aquí. Me aparecen también algunos tags, algunas etiquetas que me imagino que uno también puede colocar. Y en la pestaña donde dice Community me aparece ahí primero un recuadro que dice Asking for Critique, o sea, preguntar por crítica. Creería yo que es para los que quieren que alguien les dé una crítica constructiva de su dibujo. Me parece muy bueno eso. Y abajo aparecen preguntas. El siguiente icono es una campanita y pues es obvio para qué sirve. Es para que te dé notificación de lo que sucede con tus cuentas. Y aparte de eso, en la parte superior de la pantalla me aparecen otros iconos. Me aparece un corazoncito que es para ver las notificaciones de las personas que le dieron like a algo mío. También me aparece una burbujita de diálogo que es para los comentarios. Me aparece un usuario con un check que es para ver las personas que te empezaron a seguir. Una arroba, me imagino que es para cuando te etiquetan. Nunca me han hecho eso. Y lo último, que aparece la punta de una pluma, me dice que es para cuando alguien participe de un challenge que yo haya iniciado. El último icono que aparece aquí es una burbujita de diálogo y es para los mensajes que te envían dentro de la aplicación. Bueno, aparte de pues en la página principal, se me había olvidado comentarles eso, aparece ahí de primerito la opción para uno hacer un post. Si le dan ahí el post, pues ustedes entran directamente a la galería de su teléfono y pues ya buscan la imagen que quieran ustedes postear. Y también en la parte inferior derecha aparece un símbolo de un más rosadito, que es también para publicar algo y te da dos opciones, para publicar una imagen y para publicar un texto, o sea, como una frase en tu muro. Bueno, como ya miramos lo que es la página principal de la aplicación, o sea, lo que te va a aparecer de primerito apenas inicie sesión, ahora vamos a ir a nuestro perfil, que es el que nos aparece en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Aquí, como ustedes van a poder ver, pues yo ya
yo ya configuré todo, ya le puse una descripción, ya le puse perfil, portada y también hice algunas publicaciones para ver qué tal. Lo primero que me gustó es que tienes la opción de poner dos tipos de grillas. O sea, en Instagram, cuando nosotros tenemos nuestra biografía, nosotros vemos todas nuestras fotos de forma cuadrada. Pero aquí en Artful lo que podemos hacer es que si queremos que todas se vean del mismo tamaño, o sea, cuadradas, o que se vean de distintos tamaños, tipo Pinterest. La mía está de esa forma, que se vean las imágenes de distinto tamaño, y esa opción me parece más bonita, más estética. También en la siguiente opción que te aparece ahí, ya te aparece cada imagen como un post diferente, lo mismo que en Instagram. Cuando en Instagram le picamos a alguna imagen, ya nos aparece pues la descripción, los comentarios, etcétera. Pero aquí, aparte de que uno le puede picar a la imagen, al ladito aparece la opción para ver la publicación completa. El último icono, que es una I, es la descripción, una descripción más larga, o sea, es como una biografía que uno puede hacer en la aplicación. Entonces ahí uno puede hacer un texto más extenso que el que aparece de entrada, y también ahí uno puede entrar a ver el número de seguidores que tiene el usuario, a quienes está siguiendo ese usuario, y si uno pues pone la opción de qué país es. También abajito desaparecen los iconos de las redes sociales que uno ancló a ese perfil. Aparte de eso, pues al lado del perfil, de la foto de perfil de uno, aparece la palabra editar y la palabra carta. En editar es cuando ustedes van a entrar de primerito, o sea, cuando ustedes ya se crearon su cuenta, van a ir directamente para editar la información de su perfil. Entonces ahí ustedes ponen alguna frase o alguna información corta, que es la que se va a ver justo debajo de su foto, y luego de eso van a tener otro espacio para escribir la biografía larga. Luego te pregunta de dónde eres, puedes escoger entre gran variedad de colores cuál es el color que quieres que aparezca en tu biografía. Yo escogí un rosadito salmón, y ahí en esa misma parte abajito aparece cómo uno quiere que se vaya a ver la galería. Entonces, estándar es como yo les dije, que da la impresión como de Pinterest cuando uno guarda los tableros, o aparece la otra opción que dice Legacy, que es que todos sean de forma cuadrada. También aparece para editar los links, que ahí es donde entras para agregar los links de tus otras redes sociales, y también para editar las comisiones y las colecciones. Todavía no he usado esas opciones. Ahorita entrando en la parte donde dice carta, pues ahí en la carta te va a aparecer tu foto de perfil con tu portada y un link, el link que va hacia tu usuario, y pues también aparece la información de la aplicación Artful Lab, a creative space for artists, y ya. Pues me imagino que hacen esto porque todavía no he encontrado la opción, creo que todavía no está, de que uno pueda copiar y pegar el link de su cuenta Artful. Por aquí arriba, esto es algo que apenas vine a notar, en la parte superior derecha aparece un circulito con dos líneas que parece un igual, y ahí aparece la opción de Get Prisma. Me imagino que Get Prisma es la versión paga de la aplicación, y también aparece la opción para ver todos los posts en esta aplicación a los que uno le da like. Te aparecen configuraciones de la aplicación, un centro de ayuda, una pestaña para la información de la aplicación y para cerrar sesión. Ya pasando por el recorrido de la aplicación, vamos a ver mi opinión acerca de ella. Primero es que me parece demasiado bueno que hayan hecho esta aplicación pensándola netamente para los artistas. En el caso de Medivan, que es la aplicación que yo uso, sí tienen una red social que antes se llamaba Medivan, pero ahora le pusieron Artstreet, si no estoy mal. Pero eso no es una aplicación como tal. Sí es una red social, pero no está diseñada como aplicación para celulares, que es lo que hoy en día todo el mundo usa para sus redes sociales, y solo se puede usar en el navegador. Segundo, me gusta mucho que hayan agregado la opción para crear retos y para solicitar una crítica. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en Instagram se da mucho eso de Draw This in Your Style, un challenge que me gusta mucho hacer,
pero para que el artista que haya creado su post de Draw This in Your Style tiene que hacer un hashtag para ver todos los usuarios que participaron en ese reto. Pero ¿qué pasa? Como esto ya tiene un apartado para retos, entonces uno automáticamente, cuando una persona decidió hacer el reto que uno creó, te va a aparecer ahí en un apartado de challenge. O sea, te van a aparecer todos los posts sin necesidad de una etiqueta para poder encontrarlo. También hay muchas personas que recién están entrando en el mundo de arte y que no saben si tienen que corregir algo, entonces pueden solicitar que miren su dibujo y que si puede haber alguna posible corrección para mejorar mis habilidades, directamente lo puede hacer ahí. Me gustó mucho también cómo uno puede personalizar su perfil. Me encantó ese detalle de cambio de cuadrícula, porque uno viene de estar todo cuadrado en Instagram, pero aquí uno puede decidir cuál de las dos puede hacer. También el color, la descripción, a que uno tenga la opción de colocar varios links o varias redes sociales y que aparezcan en tu perfil. ¿Por qué? Porque en Instagram uno no puede anclar fácilmente otras redes sociales a la biografía. Entonces muchos recurrimos a páginas externas que lo que hacen es que ahí uno puede colocar varios links y te aparecen como botones, y así la persona cuando ya le da el link le aparezcan las otras redes sociales del artista. Entonces me parece súper bueno eso también, que directamente uno pueda poner varias redes sociales ahí que le aparezcan en su biografía. Yo creo que eso sería todo por hoy, porque la verdad no llevo mucho tiempo usando esta aplicación. Simplemente quise descargarla y probarla a ver cómo me iba, y para ver si definitivamente esta aplicación tenía futuro para que fuera la red social principal para los artistas, cosa que veo posible, porque se ve que las personas que lo diseñaron tenían en mente en todo el proceso de desarrollo de esta aplicación que era una red social para artistas, e hicieron todo lo posible para que las herramientas, cómo se vea, cómo se utiliza, sea útil y sea fácil de usar para los que son artistas como para los que les gusta ver el arte. Solo quiero decir que si les gustó el video, denle manito arriba, comenten, suscríbanse, compartan, y pues si se crean una cuenta, pues nos veremos por allá. No se olviden buscarme, yo aparezco como Chini_Art, al igual que Instagram, y nos vemos en la próxima. Bye.